¿Por qué les pongo esto? En aspectos psicológicos de las enfermedades somáticas, entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque hay un problema. Muchas veces tendemos a separar desde los tiempos de Descartes, mente, cuerpo, alma, cuerpo, etc. Como si hubiera un dualismo. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, a través de todos los estudios de neurociencia que hay, en realidad todo está intersecado, todo va junto. No hay manifestaciones solitarias de ánimo por su cuenta, el intelecto por otro lado, de las emociones sin expresión física. ¿Alguno de ustedes tiene la idea de ser paliativista o de ser oncólogo o de repente anestesiólogo? Si alguno tiene esa idea, van a trabajar bastante con dolor. Y recuerden siempre que el dolor viene por acá. El dolor tiene por acá. Tiene dos componentes. Tiene el componente somático, arde, desgarra, ¿no es cierto? Hiela, quema, jala, aprieta. Siempre tiene eso. Pero además el componente emocional, la molestia que causa. Si ustedes aprenden a manejar opioides en algún momento o opiáceos, se darán cuenta de que la persona puede decir, sí tengo esa sensación, me desgarra, me quema, pero no me fastidia, no me molesta, tanto como cuando no los usaba. Y además recuerden que hay situaciones como por ejemplo el mismo dolor que provoca insomnio, lo cual incide en varios trastornos mentales y además en el alivio, el malestar, la falta de alivio, en el malestar implementado de una persona que tiene molestias. Además produce ansiedad y además produce depresión. Entonces siempre tenemos un sustrato de ese tipo. ¿Qué más? Sobre este asunto. ¿Qué haremos entonces? Recordamos lo que siempre hemos sabido a través de los profesores, a través de los alumnos, a través de los pacientes, que son nuestra principal fuente de información. Que la enfermedad no es solo del cuerpo, la enfermedad no es simplemente un encéfalo enfermo, un corazón enfermo, un sistema cardiovascular dañado. Es una persona y la persona tiene tanto la parte emocional, la parte cognitiva, recuerden, cognitivo siempre pensamientos, la parte conductual y la parte somática, siempre existe eso, ¿no? Los seres humanos, por lo tanto, van a tener reacciones también emocionales ante las dolencias físicas. ¿Han ustedes trabajado, por ejemplo, con pacientes que tengan una enfermedad crónica? ¿Han pasado neuro? ¿Quiénes han pasado neuro? ¿Nadie? ¿De medicina interna han pasado neuro? Cuéntame, ¿has pasado con algún paciente que tiene una hemiplegia o una hemorragia? Bueno, los he visto, nada más. Los has visto, pero les has hecho historia de alguno de ellos. ¿Los conversado? ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿En tu caso? ¿Le he hecho historia a alguno de ellos? Sí, una me parece. ¿Qué emociones tenía ese sujeto cuando se dio cuenta de que no podía usar sus miembros de forma adecuada? Por acá. Súbitamente, de repente, a través del evento, se dio cuenta de que no podía levantarse, no podía mover los brazos. No sé por qué no le estaba afectado porque tenía familiares por acá. Aquí. ya fallecido a los 40 años. Ajá. Por acá. Aquí hay dos sitios y aquí hay más. ¿Hacia este lado? Sí, aquí hay un lugar. Chicos, aquí hay un sitio, aquí hay otro y ahí hay más. Por acá. Mientras más rápido se va. Más rápido seguimos. Y aquí hay dos sitios más. Aquí adelante. Adelante, los dos. Ustedes también. También. Vamos. Mientras más rápido empiece, más rápido. Vamos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, al modificar la disposición del salón de ustedes? Les he provocado tensión. En algunos casos habrán sentido tal vez tensión muscular, ¿no es cierto? Aparentemente es solo un evento emocional, el fastidio, la molestia y todo lo demás.
Pero también hay eventos físicos, ¿no? La aceleración, la tensión muscular, la sensación de estar con prisa buscando dónde poder sentar, esquivar las miradas de la gente, también ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué más? Una enfermedad tampoco es solo de la mente. Una persona con trastornos mentales tiene manifestaciones psíquicas. Van a ver ahora, parece el grupo, pero cuando lleven psiquiatría van a ver que, por ejemplo, llega una persona con trastorno de pánico a la emergencia ya gritando me asfixio. Sabemos que alguien que se asfixia no está gritando, ¿no es cierto? Pero sí, esta persona tiene la sensación real de que se está asfixiando en ese momento. Saturación, satura 99, ¿no? Si pudiera existir 99.199 lo tendría. Han estado respirando muy rápido, ¿no es cierto? Una persona que tiene de repente una esquizofrenia puede sentir mucho miedo por las voces que le hablan, las voces que la posan. Eso puede producirse palpitaciones, en dolor de cabeza por tensión muscular y otras cosas más, ¿no? Y a menudo, como le decía, hay una intersección. El gran problema es cuando pensamos, como pensaba esta persona mucho tiempo, que están las dos cosas separadas. Es presidente de noche. Entonces, cuando hacía guardia, ustedes saben que los del otro lado del río están al costado del Noguchi. Y era raro que pasara un paciente al Noguchi y dijera, me han dicho que tengo que atender por acá, que tengo que atenderme por acá, aquí en el Noguchi. ¿Pero por qué? Y cuando auscultábamos, tenía neumonía o tenía una bronquitis. De repente faltaban positivo. ¿Qué ocurría? Que algunos de los del otro lado del río decían, es paciente psiquiátrico, entonces todo el dolor y la molestia debe estar en su imaginación. Tenía fiebre, tenía dolor, visito. Entonces, por favor, nunca olvidemos esas cosas. ¿Qué buscamos entonces? Comprender la interacción que hay de forma bidireccional entre los problemas somáticos y los trastornos mentales, o también los síntomas físicos y los síntomas mentales. Identificamos cómo estas enfermedades físicas desencadenan alteraciones del ánimo y del pensamiento. Por ejemplo, tu paciente tenía algo perfectamente visible, no podía mover una parte del cuerpo. ¿Y qué ocurrió? Se asustó. ¿Qué hubiera pasado si esa persona de repente hubiera tenido hipertensión en ese momento y estuviera mal controlada? ¿Qué hubiera pasado al asustarse, al angustiarse? ¿Qué hubiera pasado con la presión? Hubiera disparado. Y si tenía de repente posibilidad de ejercer otro ictus hemorrágico, teníamos ya no solo me parece, sino el cuadro completo, ¿no es cierto? Hay que explorar también la neurobiología que hay subyacente y las herramientas de detección y las estrategias de manejo que podemos. Ahora, ¿por qué usamos nosotros el famoso modelo biopsicosocial que les han hablado tanto cuando estábamos en la parte de salud pública y otras cosas más? Porque es un modelo que integra las cosas. Los médicos tenemos bastantes pleitos con otras profesiones, no con todos, pero sí con algunos que quieren introducirse en nuestro campo. Dicen, bajo el modelo médico, ¿no es cierto? Recuerden que hace muchos años que nosotros usamos el modelo biopsicosocial, que es más que el modelo centrado solo en lo que diga el médico. Si ellos siguen usando este modelo, pues están desfasados unos 70 u 80 años. ¿Por qué usamos este modelo? Porque integra todos los factores que nosotros conocemos, los biológicos, los emocionales y los sociales, ¿no? Y promueve, por lo tanto, la atención centrada en la persona y mejora la adherencia terapéutica. Murió de todas maneras el micro. Sí, no. Bueno, cosas así suceden, no. Ok, entonces, recordemos, hay relación entre los síntomas somáticos y los trastornos mentales y la enfermedad mental. Los síntomas somáticos, como le decía, pueden ser manifestaciones de trastornos mentales. Por ejemplo, en la depresión es bastante frecuente que la gente se queje de dolor crónico. Se queja porque es más sensible al dolor. Se queja también porque puede estar fatigada. Se queja porque a veces por la misma postura que a veces la persona ocupa puede hacer carga en varias zonas del cuerpo
que no están acostumbradas a recibir la misma atención. Puede provocar, por lo tanto, contracturas y es mucho más sensible a cualquier tipo de dolor que haya. La fatiga específica también es bastante frecuente. Recuerden que una persona ansiosa va a vivir como si estuviera salto de mata, ¿no? Pregunta, ¿cuándo se cansan más ustedes? ¿Cuando están en vacaciones, relajados, o cuando están en una semana en que les caen 2 parciales, de repente un par de días de trabajo y encima no saben si van a aprobar el curso o no? En esa semana, pues en la semana, de repente están con toda la adrenalina, de repente en algún momento, pero entrega el último trabajo, o de repente termina el día para salir, lo único que quieren es llegar a su cama. La ansiedad generalizada es como si vivieran ese estado todo el tiempo, por lo tanto, abunda el desgaste de energía, hay mayor consumo de glucosa y otros elementos, y además hay más tensión muscular. Hay además una gran cantidad de movimiento no muy útil. Eso agrega gasto energético y disminuye, la posibilidad de reposo, ¿no? Hay enfermedades físicas que predisponen a trastornos mentales, por ejemplo, las neurológicas. Por ejemplo, la enfermedad coronaria. ¿Alguien es aficionado a cardio? Por acá. ¿Ninguno? ¿Cómo es el cardio? Eso que sea medicina interna. Bueno, si ustedes ven pacientes cardiológicos, tengan en cuenta y busquen este detalle. Es muy frecuente que después de un infarto la gente se sienta, ay Dios mío, al fin he sobrevivido, he vuelto a nacer. Y cuando descubre que tiene falla, cuando descubre que tiene limitaciones, que hay cosas que no va a poder hacer, y encima vive con la posibilidad de tener uno de infarto, como si tuviera la espada de Damocles en la cabeza, ¿qué va a pasar? Muchos se deprimen. Ojo, recuerden, depresión no es igual a tristeza. Y eso métanse en la cabeza, ¿no? La gente ha vulgarizado el término depresión. Ay, me jalaron el examen, estoy depre. Me dejó el chico, la chica de mis sueños, estoy depre, ¿no? No resultó el número de latín, estoy depre. Eso no es depresión, eso es tristeza. La depresión es un trastorno mental que necesita diagnóstico, necesita tratamiento y que puede ser mortal de varias maneras, no solo por suicidio. Si tenemos una persona con infección por acá, por acá, por acá. Si tenemos una persona con una infección y depresión, ¿qué va a pasar? Por lo natural que oigan, ya pasaron el límite. Prefiero que me digan cualquier cosa a que al silencio. Claro, bajan. Eso mismo, justamente, ¿no? Si tenemos alguien cuya vida, ya sea por infecciones o ya sea por tumoración, depende de la presencia de natural killer, se nos va a ir entre los dedos, si es que no detectamos depresión, ¿no? Y no es, como le decía siempre a algunos chicos, la palmoterapia, eso ponte valiente, ya, ponte bien, piensa de otra manera, etcétera, etcétera, eso solo moviliza secreciones, ¿ya? No sirve para nada más. Detecten y traten. Diabetes, la diabetes también tiene más posibilidades cuando tosan. ¿Cuál es la medida? Flexura de codo, ¿no es cierto? Recuerden, eso es el COVID. Diabetes predispone a depresión, por acá, a depresión, a ansiedad, y eso además trae dificultades porque la persona tiene problemas de apetito. Si se deprime, probablemente no coma la cantidad necesaria y suficiente para poder mantenerse bien, probablemente pueda hacer cetosis además, y otro problema, no va a recordar instrucciones y no se va a ver motivada para comer de forma adecuada, para tomar su medicación, para hacer ejercicios, para hacer cambios de vida. Mucha gente que se deprime comienza también a comer sin placer, pero come un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos hiperglicemias rampantes. Tengan cuidado. Ciclos también de retroalimentación. El dolor mismo trae insomnio. El insomnio provoca irritabilidad. Y además, aquí hay un extra, no solo irritabilidad, sino también incremento de la atención hacia el estímulo. Por lo tanto, hay un aumento de la percepción de dolor, ¿no? Y puede haber disfunción autonómica en pacientes que tengan trastornos de ansiedad.
Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Cuando una persona tiene trastornos del ánimo, ansiedad generalmente, perdón, depresión generalmente, no manía. Recuerden que puede haber anedonia y aplanamiento afectivo. Cuando hay anedonia, la gente no siente placer. Son el hombre y la mujer de hielo. No sienten placer, pero también tampoco sienten casi nada de la vida. Como si la vida fuera insípida, le falta sal. Y además, las personas no consiguen vibrar afectivamente, ¿no? De repente ustedes ven que uno de sus compañeros entra, está serio, pero advierten que hay algo, ¿no? Que está contento. Termina la clase y dice, me dijo que sí. Algo, ustedes se dieron cuenta de alguna manera que había recibido una buena noticia. Y esto es especialmente notorio en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias. ¿Alguno de ustedes tiene ganas de ser reumatólogo o reumatóloga? Si los tienen, recuerden que una de las cosas que se le indica a los pacientes con patología reumatológica es hacer ejercicio. No lo dicen. Cuando ustedes han hecho ejercicio, de repente por placer o por gusto, después de una buena pichanga, por ejemplo, dicen, ¡ah, qué rico! Pero si esa persona tiene dolor y no puede disfrutar del ejercicio, o no puede ir a pasear, como le dicen muchos reumatólogos, por un lugar bonito, agradable y disfrutarlo, o no puede hacer relajación y por lo tanto, entonces está en serios problemas y le va a ir peor con la enfermedad que tiene, le va a ir con más dificultades. ¿Y qué pasa si una persona que tiene hipertensión no controlada está irritable? Uno de los síntomas de la depresión es también irritabilidad, y también uno de los síntomas de la manía o de la ciclotimia. Si están irritables y encima son hipertensos, pues se exponen a picos de presión. Y si encima, por esos trastornos, ellos no consumen la medicación de forma adecuada, los van a tener en la emergencia. Problemas del pensamiento. En el dolor crónico, lo más frecuente es pensamiento de terapia cognitivo-conductual, se le dice pensamiento catastrófico, ¿no? Todo me va a salir mal. Si me duele algo, digamos, no sé si alguno de ustedes haya tenido algún evento, por ejemplo, se ha torcido, se ha hecho un esguince, se ha tenido que enyesar durante un buen tiempo. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo te enyesaron? No me voy a cumplir 3 costillas. 3 costillas, bien. Entonces ahí no se puede enyesar ni nada, simplemente te la aguantas, ¿no es cierto? Y tienes que estar en una posición más o menos fija para dormir. Claro. ¿Ya? Pregunta, ¿es fácil acostumbrarse a eso? No. No. ¿A qué edad te ocurrido? Hace un mes. Asumes. Entonces, asumes. O sea, encima tenías clases, no podías abandonar. Claro. ¿No es cierto? Abandono por una semana y ya fuiste, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cómo hacías para manejar el dolor? Y la dificultad y la limitación que hay para poder mover. O sea, tomaba analgésico, pero como era un dolor muy fuerte, ya no hacía efecto. Ya no hacía efecto. Aguantarse. Y a veces uno tiene ganas de quedarse en la casa. Sí. ¿Qué te hacía venir a clase? Está el límite de falta. Te va a jalar. Si no, falta un día más, ya fue. ¿No es cierto? El asunto es que su compañero podrá tener la fractura, pero mentalmente está sano. Una persona que tuviera catastrofización, que tuviera depresión, por ejemplo, o que tuviera su ansiedad generalizada, diría, ese es el fin, ya no voy a poder. Si yo voy a la facultad, no voy a poder rendir por el dolor, no voy a poder estudiar. Y no solo eso, no voy a poder continuar con el año, me van a jalar. Y me van a jalar y voy a perder la carrera. El pensamiento catastrófico siempre se adelanta y encuentra todas las cosas negativas, desagradables, feas, etcétera, que puede haber. Cuando ustedes, por acá, cuando ustedes vean un paciente que no cumple con indicaciones, busquen si tiene un pensamiento catastrófico. Probablemente se haya rendido antes de intentar cualquier tipo de tratamiento. Probablemente se haya rendido antes de
intentar fisioterapia, o cuando de repente los tratamientos sean largos y no den resultados al inicio. Entonces tengan cuidado en estigmatizar a los pacientes con mal cumplimiento. Síntomas psicóticos secundarios de insuficiencia renal o alteraciones electrolíticas, el famoso delirium, puede pasar, por acá. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene problemas que alteran el medio interno, una de las patologías más comunes es que haya delirio. Nosotros decimos, corriges el problema inicial y bueno, corriges el problema hidroelectrolítico, corriges la glucosa, corriges el problema metabólico y todo está bien. Muerto el perro se quedó la rabia. Pero mientras una persona que tiene este tipo de problemas puede dañarse, puede caerse, puede no seguir indicaciones, puede asustarse. Hay un paciente, por ejemplo, en delirio, me acuerdo que nos llamaron corriendo de una interconsulta porque estaba en el pabellón, estaba aparentemente muy tranquilito, un viejito de unos 75 años que acaba de hacer las operaciones. De repente da un grito y se quita las vigas y sale corriendo, porque se había asustado, había un hombre de negro supuestamente y no estudia medicina, estaba con estas publicaciones, nunca sin escalas, por acá. Si no va a aparecer el cuervo, que es el paciente no le va a gustar. Entonces, ¿qué más? El hombre se asustó al ver ese supuesto hombre vestido de negro que estaba ahí y salió corriendo porque pensaba que lo quería matar. Recuerden esto, siempre los delirios, los síntomas psicóticos que se presentan secundarios a fiebre, infecciones, trastornos electrolíticos son probables causas de accidentes en el momento. Y obviamente tienen impacto en la funcionalidad, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hay necesidad de hacer rehabilitación, hay necesidad de que la persona preserve su capacidad de movimiento, pero que encuentre también ciertas estrategias para manejar el problema. Si el deterioro cognitivo leve, no va a poder hacerlas. Va a tener dificultades inclusive para reportar lo que le ocurre, el malestar que pueda tener. Puede decir de repente que la combinación de levodopa y levodopa no está funcionando bien, puede quejarse de eso en su casa, pero cuando va con su neurólogo, si tiene un problema de deterioro cognitivo, tal vez no recuerde lo que le pasa, tal vez no recuerde las pesadillas que tenía y no pueda reportar las molestias que tiene. En otras situaciones, como por ejemplo las afecciones en los colectomatopatías y varios, como por ejemplo el lupus, puede haber también problemas como el neurolupus, que puede producir síntomas psicóticos, puede producir alteraciones en la memoria y otras situaciones más. Entonces, chicos, recuerden, siempre existe. Todo esto puede estorbar al especialista más pintado. Vamos un poquito. La neurobiología de la interacción 24. No lo olviden. Cuando ustedes expliquen las conductas de un paciente, cuando quieran saber por qué un paciente tiene una conducta rara, por qué no cumple una indicación o por qué el tratamiento no resulta como ustedes esperan, fíjense si no hay alguno de esos problemas en intersección y expliquen al paciente por qué. Recuerden que hay varias situaciones en el cuerpo que nos pueden dar dificultades. Por ejemplo, siempre está activado o hipoactivado el eje hipotalámico pituitario adrenal. No sé por qué le pusieron acá la rotita, pero también hay alteraciones con las citoquinas, sobre todo las citoquinas proinflamatorias. Siempre pregúntense en las enfermedades inflamatorias si su paciente está haciendo algún problema cognitivo o algún problema de ánimo junto con esto. Y también el eje microbiota intestino-cerebro. Cuando nos enteramos hace algún tiempito de la acción de la microbiota sobre los cambios de conducta, nos quedamos leves. No vamos a cambiar la microbiota de la gente para resolver la vida, pero sí hay indicios de que de repente al hacer cambios en la microbiota o la comida o los medicamentos que alteran la microbiota puede empeorar no solo la enfermedad sino el ánimo de los sujetos. Todavía está en fase de investigación, pero sí ocurre.
Están planteando pues, que de repente hay más campo de estudio para los famosos trasplantes de microbiota. No sé, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Hay un doctor, el doctor Eli Barrón, que investiga varias de estas cosas. Vamos a ver. Ahora, recuerden por favor esto que de repente lo hayan visto en fisio, ¿no? Que cuando hay estrés crónico y hay enfermedades somáticas crónicas, estas van a incrementar siempre la actividad de este queridísimo eje, el hipotálamo hipófiso adrenal. Y obviamente esto va a traer alteraciones de todas nuestras descargas renales y suprarrenales y que van a alterar neurotransmisores en todo sitio. La inflamación sistémica afecta la función cerebral a través del estímulo pues, de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y generalmente esto es bien notorio en las personas que tienen algún problema sistémico y hacen síntomas depresivos y que pueden traer déficit cognitivo, ¿no? Recuerden que además hay disfunciones neuroquímicas que se alteran los sistemas serotoninérgico, dopaminérgico, lo que conocemos siempre en psiquiatría, ¿no? Y que están estos asociados tanto a las enfermedades mentales como a los procesos somáticos. La enfermedad física siempre de forma crónica y muchas veces de forma aguda va a alterar varios sistemas neuroendocrinos, siempre lo va a hacer, ¿no? Y además recuerden que existe esto a la inversa, lo voy a repetir en 2 o 3 láminas así, para que lo recuerden, ¿no? Pero miren, los trastornos mentales también, derivados de esto o que existan per se, pueden actuar de 3 formas. Disminuye o altera la percepción de los síntomas. Una persona que está distraída puede olvidar de repente o puede no registrar síntomas que son importantes. Tensión, rigidez, dolor, aumento, disminución. Puede pasar, a nosotros nos parece absurdo, pero sí puede ocurrir. También la adherencia al tratamiento. Recuerden que cuando hay enfermedades que provocan desmotivación o que provocan distraibilidad, esto disminuye la atención que le toma el paciente al tratamiento, pero también la motivación para seguirlo. O a la inversa, el paciente puede estar en un sobrescreening de su cuerpo y pensar que de repente, pues, tal molestia, tal cosa que siento, el hecho de que de repente tenga, qué sé yo, un momento 78 palpitaciones por minuto y al subir la escalera tengo 82, de repente eso significa que hay algo terrible que está viniendo por ahí y eso a su vez aumenta molestia. No sé, a veces los pacientes llegan a situaciones increíbles. Un amigo de gastro me reportó que había un paciente que decía, doctor, por favor, debo tener algo grave. ¿Por qué? Porque cuando tengo gases, la mitad de mi abdomen hace y la otra hace no sé cómo voy a lograr distinguir los 2 sonidos, no lo sé. Pero imagínense el nivel de, qué sé yo, no sé si de cabeza o de repente de interés que haya tomado este paciente en sus síntomas físicos. Le costó, Dios se ayuda a mi amigo, explicarle que los sonidos eran los mismos y bueno, se tomó un buen rato de explicarle con un dibujito del sistema digestivo varias cosas que tranquilizaron más al paciente, ¿no? Otro problema, los trastornos mentales de novo o derivados de un trastorno físico afectan la evolución clínica de todas maneras. Si es conocido, una persona que tiene depresión está más propensa a tener episodios cerebrovasculares. Una persona que tiene manía es más probable que esté expuesta a lesiones o a ETS, ¿no? Y que estas sean menos bien seguidas, que estas sean más descuidadas y tal vez tengan reexposiciones y reinfecciones. Ahora, el estrés mismo psicosocial que se asocia a la misma enfermedad modifica la función fisiológica, ¿no es cierto? Si una persona sabe que, por ejemplo, tiene una pancreatitis, la pancreatitis puede matar. ¿Estará tan tranquila? No. Si sabe que tiene cálculos, vivirá esperando tal vez
el momento en que tenga nuevamente un episodio de cólicos con angustia. Y puede ser, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez cólico por cálculos renales. Yo no los he tenido, pero una amiga mía los tuvo hace algún tiempo y dice: no existe dolor más espantoso. Me he fracturado una pierna, he tenido una hija, y en ese momento dice, yo estaba retorciéndome literalmente en la camilla del hospital. Me quedé claro. No recuerdo dolor más espantoso, no lo sé, no lo sé. Espero que nunca nos sea un gran dolor. Entonces, y esto va a impactar la recuperación o puede agravar así eso el problema somático, ¿no? Algunos ejemplos acá que pueden leer con tranquilidad. Los clásicos: enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus 2, enfermedades inflamatorias crónicas y dolor crónico. Ojo, me detengo acá en el dolor crónico, que es el gran descuidado de todos. Alguien que de repente tiene una vértebra aplastada, alguien que tal vez tiene secuelas por algún accidente de tránsito, o una persona que tiene tal vez algún problema de otro tipo que le genere dolor. Recuerden, crónico más allá de 6 meses. Alguien que tenga cáncer. Pero digamos, si algo me duele en este momento, ¿puedes tú darte cuenta de que me duele? Sí, algo me duele. ¿Puedes darte cuenta? No. ¿Puedes darte cuenta de que algo me duele? Si una persona comienza a quejarse de dolor, háganle caso. Háganle caso. Y está doliendo, no está magnificando, no está siendo tonta, ni cobarde, ni nada por el estilo. Háganle caso. Ya te puse la cantidad de analgésico necesario. Oigan, le duele. Háganle caso siempre. No hagan como los del otro lado del río, que se esfuerzan en mantener las dosis estandarizadas y no en atender al paciente. Y el dolor crónico, como les decía, tiene una alta comorbilidad con ansiedad y depresión. Recuerden que últimamente se piensa en la depresión como un trastorno inflamatorio. A su vez lo provoca molestias con dolor, incremento de dolor. Entramos ahí en un círculo vicioso. Una persona con dolor se deprime. Si se deprime, tiene incremento de la percepción de dolor, por lo tanto, más molestias. ¿Cómo quebramos el círculo? Mejoramos el manejo del dolor de alguna manera, pero también si detectamos depresión hay que usar antidepresivos y hay que usar terapia. No basta con decirle al sujeto: oiga, aguantes, seamos chicos, sea bien. Y les digo eso, chicos, porque yo lo he escuchado. Hay que aguantar el dolor, no le puedo poner más. Imagínense ustedes en esa situación. No se le agradecería a nadie. Sabes que el dolor es intenso y a veces uno tiene que seguir a pesar de todo. Bueno, síntomas del ánimo y del pensamiento de enfermedades físicas específicas. Diabetes. Generalmente hay síntomas del ánimo entre 2 y 3 veces más que en otros tipos de trastornos. Y también les trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Han pasado endocrino. Bueno, algunos habrán pasado endocrino. ¿Qué significa el diagnóstico de diabetes? ¿Qué tiene que ser un paciente con diabetes? Cambios de estilo de vida. Por lo tanto, uno de los mayores placeres de la vida se ha afectado: comer. ¿No es cierto? Tiene que comer menos. Y de lo que come, tiene que cambiar el tipo de comida. ¿Qué más? Los pacientes con diabetes, al menos los tipo 2, ¿son flacos? ¿Tienen actividad física? ¿Cuánto tiempo le lleva a ustedes a entrenar para la semana? Y estamos en agosto, va a hacer falta septiembre, octubre. ¿Cuándo van a entrenar para la semana? La gente no empieza a entrenar la segunda quincena de septiembre. Tienen entrenamientos previos.
se necesita costumbre, hábito, tiempo, ganas. Y a veces, alguno de ustedes ha intentado el celular, sí, te pido que sea o apagado o borrado. El otro asunto es, ¿cuánto tiempo? ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer ejercicio cuando antes no lo había hecho? Por entrenamiento físico, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes? ¿Fue fácil? No. ¿Qué fue lo más difícil? El dolor. Provoca dolor, ¿no es cierto? Ejercitar un músculo que no ha estado en el mismo nivel de actividad durante un tiempo provoca dolor y eso desanima mucho. Entonces, fíjense, no es tan sencillo seguir las indicaciones que le decimos a un paciente. Y si encima no percibe molestias todavía, solo tiene un resultado escrito en un papel, pues no me siento tan mal. ¿Y para qué? De repente el doctor o la doctora pues son unos exagerados, ¿no es cierto? Entonces podemos tener problemas por eso. El paciente no siempre va a seguir nuestras indicaciones y si está encima deprimido por los cambios, por las cosas que va a tener que abandonar, la comida, de repente, sus hábitos de holganza agradables, etc., puede también estar angustiado por saber cuánto tiempo voy a usar y si es que de repente me cortan una pierna y si es que puedo pagar la medicación. Ojo, no toda la medicación sale del Seguro Social y existe. Hay gente que también se paga su medicación. La dieta, la buena dieta es más cara que la dieta usual. Si ustedes van, por ejemplo, un menú de esos que hay por cerca de la maternidad, ¿cuánto cuesta un menú? $10 de repente, ¿no es cierto? Y la pregunta ¿es mejor que la de Cangari? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Qué tiene de semejante? Una gran cantidad de glúcidos. Y si es que la comida, si es que la persona necesita comer proteínas, las proteínas son más caras y necesitan más trabajo que los glúcidos. Por lo tanto, también esos hábitos tienen que ser cambiados. Es por lo tanto más fácil que una persona ante todos esos cambios se deprima o se ponga angustiada. ¿Qué más? Recuerden además que la fluctuación de la glicemia puede desencadenar irritabilidad, tristeza, angustia, fatiga. Y la angustia es una cuestión que es muy frecuente en el caso de las hipoglicemias. En el caso de las hipoglicemias, mi madre fue diabética. Ella contaba que cuando ella aprendió a darse cuenta de que cuando había hipoglicemia, aparte del frío y el sudor, ella sentía miedo en algún momento, por ese sentido miedo. Y entonces esa misma sensación la asustaba. Y cuando comenzaba a hacer esfuerzo, decía, uy, de repente me va a venir una hipoglicemia. Y se metía pues un par de caramelos por si acaso, para que no le viniera la hipoglicemia. ¿Cuál es el resultado? La glucosa pues subiendo. Era un mal manejo por miedo. Hasta que, bueno, nos confesó a mí y a mi hermano, que éramos médicos en esa época, que ya que estaba haciendo eso, la tranquilizamos, la llevamos con su endocrinólogo, que un doctor con mucha paciencia. Ella le explicó todas las circunstancias. Por acá, por favor, por acá. Por acá, por favor. Entonces, ¿qué más? Otra cuestión, estrés crónico, ¿no? Asociado a los problemas de manejo de la enfermedad y el miedo a las complicaciones. El miedo es un factor, es un factor muy importante a la hora de tener en cuenta el tratamiento de un paciente, ¿no? Por ejemplo, vimos con los residentes una pacientita, tenía entre otras cosas, mezclando la fatiga con la diabetes. Tenía una glucosa basal de 135 y tenía una glicosilada de 10.8. La glicosilada no miente, ¿no es cierto? Pero señora, ¿ya ha tomado usted su medicamento? Porque me dice que estaba yendo muy bien. Sí los he tomado. Sí los he tomado bien. ¿Cómo es bien? Bueno, los he tomado de vez en cuando. ¿Por qué?
porque me dolía el estómago. Ustedes saben que uno de los síntomas de los efectos secundarios es el dolor de estómago, ¿no es cierto? O el dolor abdominal, en todo caso, perdón. Entonces, no le había explicado que eso iba a pasar conforme ella se acostumbrara al medicamento. No le había explicado que le podían cambiar de medicamento, que es que eso era una molestia. Entonces, ella en realidad se asustaba mucho por el dolor y tomaba mal la medicación, la tomaba de cuando en cuando. Y ahí tenemos la explicación de la hemoglobina glicosilada. Otra cuestión, la dificultad para concentrarse y los pensamientos negativos. La gente se puede distraer mucho cuando se hay depresión y luego toca la puerta del consultorio. Es que tienen suerte. Dicen, doctora, no entendí la receta. ¿Qué no entendió? Se yo lo he explicado hasta con punto de señales, pero se me olvidaba. Recuerda que para que una persona pueda recordar necesita atender. Y si no atiende, no puede construir algo para recordar. Y por lo tanto va a olvidar. Si se distraen, no van a recordar. Y por lo tanto, pueden salir del consultorio y decir, ¿qué significa eso? Tiene la receta en la mano, pero no pueden descifrarla en ocasiones. No es necesariamente por mala letra, sino porque no pueden entender, no pueden descifrar el código que tenemos ahí. Y además, si hay pensamientos negativos, eso refuerza, por ejemplo, las creencias inadecuadas. De repente, como decía un paciente, me va a quemar los riñones. Eso lo vimos en la práctica. Si tomamos este medicamento, eso me va a quemar los riñones, me va a hacer bien para una cosa, pero me va a hacer daño para otra. Si el paciente tiene angustia, probablemente tome mal la medicación por esa razón. O no la quiere tomar. Ya. Más todavía. Se revela. A veces pasa. Ya. ¿Qué más? Si alguien tiene interés en cardio, recuerden que depresión y ansiedad ya son altamente prevalentes, ¿no es cierto? A la cabeza, depresión pre y postinfarto. Cuando alguien está, por ejemplo, con angina y vive con la espalda, no, pues pensando, uy, ahorita me viene el infarto. Ojo, rastreen varias cosas, ¿no? Mi esposo es cardiólogo, se lo ha hecho curso. Y resulta que una vez estaba evaluando un pacientito postinfarto y los dos señores estaban saliendo. Pero no, el señor medio decaído, medio tristón. Y cuando de repente salen por la puerta, la señora le dice, pregúntale. Y el señor dice, no, pregúntale tú. No salió curiosidad. Señores, vengan, cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? Los dos se sientan, se miran, ¿no? Y la señora dice, mi esposo quiere saber si podemos tener relaciones, o de repente, porque él tiene miedo de quedarse muerto en el acto, ¿no es cierto? Ya, pues no se acordó la lengua para no reírse, no se preocupe, mire señor, el infarto ha sido muy pequeño, la capacidad está afectada, etcétera, usted puede hacer su examen normal, etcétera, etcétera, y esto pues no hay ningún problema. Bueno, sería la pareja más feliz. Por favor, tengan cuidado con esos detalles siempre, recuérdenlos, evalúenlos, pregúntenle al paciente, díganle, a veces no se los van a contar, ¿no? Recuerden que si su paciente tiene ansiedad, hay estrés crónico, y esto va a elevar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque nuestro queridísimo sistema simpático, que ya no es tan simpático, se va a activar, y se van a activar también los mecanismos inflamatorios, ¿no? Que van a incrementar acciones sobre las placas esteroides y todo lo demás, ¿no es cierto? Además, puede haber preocupación intensa por la salud y catastrofismo. ¿Qué es lo que le decimos a los pacientes después de un infarto? Vaya a hacer su rehabilitación, haga ejercicio, mejore su masa, pero si hago ejercicio, me puedo infartar, a lo mejor no hago nada, prefiero quedar en mi casa tranquilo. Y el paciente otra vez cae en otro episodio de estrés. Entonces recuerden siempre esas dificultades que pueden existir. ¿Qué más? EPOC, si alguien quiere ser neumólogo, me va a interesar esto. Cuando hay EPOC, recuerden que la persona está en búsqueda de aire. Y alguna vez han hecho la prueba de respirar. Si le han hecho alguna vez descubrirán que se marean, que se fatigan, ¿no? Que se cansan y que eso puede provocar angustia o una sensación muy parecida en ocasiones.
Las personas que tienen EPOC, además, con la sensación, con la búsqueda de situaciones que pueden exacerbar sus dificultades para respirar, pueden tener mucha angustia, pueden deprimirse por la limitación respiratoria, por la fatiga también. Y en algunas situaciones pueden hacer tanta angustia de repente cuando están tal vez con un episodio de bronquitis o algo que exacerba la enfermedad, que pueden llegar hasta niveles de episodio de pánico. En el episodio de pánico pueden incrementar por sí misma la ventilación, pueden hiperventilar y pueden tener la emergencia por molestias exacerbadas, derivadas de la angustia. Y además, obviamente, van a haber alteraciones en el sueño y problemas de concentración. Pregunta, ¿necesitamos dormir cuándo? Por lo menos 8 horas. ¿Cuándo duermen los estudiantes de medicina? En vacaciones duermen 8 horas. Antes, bueno, no sé cuánto. Sí, sí, no sé si pasa. Seguro, ¿cuándo es cuándo? Por favor. ¿Ya? Igual, las inflamatorias crónicas, lo mismo. Recuerden, de todas maneras, que hay un impacto enorme por el dolor y por la cronicidad. Me duelen las articulaciones, sobre todo si esta persona muy joven. ¿Voy a recuperarme? No. Ven a sus compañeros saliendo a bailar, saliendo a hacer una cosa y otra, y yo no puedo ese día porque me duele. Vámonos juntos, viaje de promoción, vámonos, qué sé yo, al Cusco. No puedo ir porque con el frío tengo más dolor, tengo más contracturas. Tengo deformidades cuando soy muy joven. Si tengo lupus, sobre todo son mujeres, ¿no? Veo que el reloj biológico está aumentando, pero además la gestación de lupus trae más dificultades. Me complico para relaciones de pareja y por lo tanto me angustio, me aíslo y me deprimo. Y eso a su vez precipita toda esta cascada y empeora la enfermedad. Estructuras muy simpáticas que ustedes ya recuerdan en fisiología, que tienen que ver con esto. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala procesa nuestras emociones, llega a todo, es la puerta de entrada, la que selecciona, ¿no? Y cuando hay ansiedad, incrementa su trabajo, comienza a perder la selectividad de los pensamientos y comienza a soltar sensaciones desagradables, recuerdos agradables, comienza a desinhibirse y provoca más molestias de las que ya hay. La corteza prefrontal, nuestra querida corteza prefrontal, que generalmente la usamos casi todos los días, regula nuestros impulsos y emociones. Si no tuviera su corteza cerebral bien arregladita, ¿qué harían en época de examen? La porra, me voy a dormir. Voy a decir, no, de todas maneras, tengo que levantarme, tengo que estudiar a pesar de todo, ¿no? Si no la tuvieran bien puesta, ¿cuántas broncas habría en la semana? Por un partido de un punto. Mejor no pregunto. Solo una vez vi una bronca en Río de ahí nació el apodo de un compañero mío. Bueno, enseñó un tiempo de la facultad, pero ahora se fue, le decían el recogedor. Haciendo una parte, ¿por qué el recogedor? La leyenda urbana decía que los chicos más fuertes generalmente pues separaban a la gente. La leyenda urbana decía que él era el bajito y hoy ser un recogedor para separar a la gente porque lo botaban los que estaban peleando. Después, él mismo contó que esa no era la versión real, sino que le habían pegado a su mejor amigo y él había cogido lo primero que había encontrado para vengarlo. Y lo primero que encontró fue un recogedor. Y había ido persiguiendo al agresor por toda la canchita con el recogedor en la mano, hasta que alguien se lo quitó. En ese momento, había bebido. Por lo tanto, la corteza en general estaba herida. Si no, no creo que lo haya hecho ni el agresor ni él. En la depresión, la corteza prefrontal disminuye su actividad. Es como si estuviéramos en el interés. El hipocampo, que trabaja en la memoria y la neurogénesis, se ha visto en varios estudios de neuroimágenes que cuando hay estrés crónico, cuando hay gente que está sometida a situaciones de violencia, de maltrato, de enfermedad crónica, en fin, hay atrofia. El estrés crónico es
algo que daña mucho a la parte, al trabajo del hipocampo. Por lo tanto, hay alteraciones en la memoria y sin memoria no podemos recordar no solo los datos, sino no podemos recordar de repente emociones y estrategias que nos interesan usar en ese momento. En el núcleo accumbens reside la principal fuente de la motivación y la recompensa, ¿no? Por ejemplo, ya han tenido en estas semanas horribles que suelen ocurrir, en que tenemos parciales, trabajos, finales, etc. Y bueno, resistimos a pesar de todo y resistimos durante 7 años porque sabemos que la recompensa pues está al final, no vamos a ser médicos, encima vamos a ser de San Fernando. Chicos, ustedes han entrado a la facultad a la cual es más difícil ingresar a todo el Perú, ¿no? O sea que ustedes son escogidos, ¿no? No hay nadie mejor que ustedes. Han tenido que ganar el 50 para estar acá. Los de la competencia han tenido que ganar el 18. ¿Dónde está el mejor material? Así que, por favor, recuerden que cuando nuestro núcleo accumbens se afecta, la persona pierde la capacidad de motivarse y pierde la capacidad de gratificarse con las cosas que eran deseadas, anheladas, disfrutadas, ¿no? Y por lo tanto, cuando la persona tiene una hipofunción del núcleo accumbens, no puede disfrutar de lo que le gustaba antes. Y eso es muy frecuente en la depresión. Retrocedamos. Y no quiere retroceder. A veces pasa. Sabemos que estos simpáticos señores, serotonina, dopamina, GABA y glutamato, son los que trabajan acá. Siempre, todo el tiempo. Vamos a ver. Tengo acá un cuadrito sobre cómo se enlazan estas cosas. Lo bajé curiosamente de una revista alemana, pero está en inglés. Entonces veamos qué pasa en la enfermedad coronaria. ¿No es cierto? Al fin, nosotros llegamos con un paciente con un infarto. Pero ¿cuál es la historia previa? Se puede haber reprimido. ¿Por qué se puede haber reprimido? Puede ser una depresión de nuevo. Hay gente que no necesita nada, sino un pequeño cambio bioquímico para la depresión, que puede tener todo perfecto. O puede tener también estresores crónicos, lo cual facilita la presencia de la depresión. Puede tener, por ejemplo, problemas económicos, puede tener presión en el trabajo, problemas en la familia, tensión, ansiedad, hostilidad, etc. ¿Cierto? Y esto va a provocar estrés y va a provocar irritabilidad y fastidio. Ahora, este sujeto puede tener esas situaciones, pero tal vez él agregue factores conductuales, ¿no? Tendría hábito de hacer ejercicio, el hábito del ejercicio protege, mantiene el bienestar y hace que la persona se sienta mejor, libere endorfinas, que son las sustancias del bienestar. Una dieta de altas calorías, si la persona come poco, generalmente se sentirá en mejores condiciones físicas. Si come mucho más, probablemente se sienta también abotagada, se sienta angustiada o se sienta con una figura inadecuada. Y esto puede mermar su autoestima y aumentar los síntomas depresivos. Puede también esto provocarle dificultades para poder cumplir con los tratamientos por malos hábitos. Si encima fuma, recuerden que los efectos farmacológicos del tabaco producen depresión, producen calma y producen también activación. Si esta persona se habitúa a fumar para poder compensar la tristeza y la angustia que tienen, pues estamos heridos, ¿no es cierto? Y además, de repente, este tipo tiene factores biológicos, genes que no ayudan, es obeso, tiene el LDL elevado y encima, por estas situaciones psicoconductuales y por esas situaciones el ambiente que tiene puede tener una respuesta incrementada al estrés, ¿no? Puede tener dificultades también este lado por la acción simpática. Encima, peor todavía, tiene una enfermedad inicial. Si nosotros acá descubrimos qué es lo que pasa y descubrimos relaciones con todo lo atrás, podemos cortar el problema.
Pero si es que dejamos que todos estos factores anteriores sigan trabajando sobre un sujeto que tiene diabetes, que tiene problemas inflamatorios o que tiene trastornos cardiovasculares, terminaremos con todo eso. Si intervenimos aquí arriba, es una cuestión de salud pública, ¿no? O de detección de riesgos. Varios de ustedes probablemente se dediquen a hacer salud pública, se dediquen a trabajar en primer nivel, que es un trabajo muy gratificante y descuidado en ocasiones, descuidado por las autoridades, no por los pacientes. Son los que se van a encargar de que la gente no se enferme, finalmente, ¿no? E intervenir sobre esto es barato. Y es muy rendidor, pero hay que saber. Y generalmente, ¿dónde se interviene? Con suerte acá, y a veces se interviene aquí, donde la intervención es más cara, es recuperativa, y nada más. ¿Cómo detectamos esas situaciones? ¿Cómo detectamos en nuestra práctica usual esto? Cuando no nos vamos a dedicar sino a hacer cirugía, nos vamos a dedicar a hacer traumato, nos vamos a dedicar a hacer tal vez patología o hacer medicina interna. ¿Cómo trabajamos con eso en la práctica usual? Bueno, son dos. Aquí. Vete. Nada. Se reveló. Ahorita le digo. Ahí, ahora sí, pásala. Nada. Nada. Bueno, en alemán hay una mala palabra para eso. Ya, ahí está, perfecto. Recuerden, ustedes están viendo el examen mental, ¿no es cierto? ¿Está parado? ¿Está parado? Recuerden, ustedes están en este curso para poder aprender poco a poco no solo del mundo del enfermo, sino también para ver cómo se hace el examen mental, ¿no es cierto? Reconocen las partes del examen mental, porque la conducta, el lenguaje del sujeto, el pensamiento, el ánimo, el afecto, la orientación, la atención, etcétera, todo esto, ¿no? Recuerden que siempre para nosotros apariencia, conducta, lenguaje, todo esto es importante y necesario. A veces voy a hacer una interconsulta y le pregunto al interno, al paciente, ¿cuál es el examen mental de tu paciente? Ah, no le he hecho el mini-mental. Jarbatín. Bueno, gente por así, más o menos. El examen mental es esto que ustedes observan y que se lo pueden hacer un paciente inconsciente. Hay cosas que no salen, ¿no? No se hace, no existe, no hay dato, etc. Pero se puede hacer, no se necesita el mini-mental para eso. ¿De acuerdo? Siempre adaptamos el examen mental a los síntomas somáticos cuando hay enfermedades físicas, y en los trastornos mentales podemos también usar algunas evaluaciones semi-cuantitativas, ¿no? Y la entrevista, como en todas las historias del mundo, siempre va a complementarse con observaciones, fuentes colaterales, clínica, etc. El celular lo tenemos siempre apagado o cubierto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa? Y que generalmente a veces descuidan a algunos colegas que tienen dificultades para detectar eso y después terminan pidiendo auxilio al psiquiatra. Pregunten: calidad del sueño, apetito, ánimo. ¿A qué atribuyen ellos sus signos y síntomas? ¿Por qué creen que ocurre? ¿Por qué creen que les pasa lo que tienen? ¿O con qué creen que se alivia? Esas hay creencias, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice que tomando magnesol se siente mejor, ¿no? En realidad es porque el efecto placebo también es importante. O de repente, justo cuando toma el magnesol, lo toma con algo líquido y es un paciente que puede estar deshidratado. En el lenguaje corporal, busquen si el paciente se mueve poco, busquen si el paciente está retraído, si tiene posturas antálgicas o álgicas, ¿no es cierto? Si hay tics, si hay movimientos, por ejemplo, de manos, que revelan a un paciente intensidad, generalmente. A veces veo un paciente que ya es el consultorio y le digo, se tomen las manos, y está hablando durante un ratito y luego otra vez vuelve a retorcerse las manos.
tienen ansiedad. Busque, lea la comunicación no verbal. Si el paciente no los mira, si el paciente no hace contacto visual, algo está ocurriendo, ¿no? O si el tono de voz de repente monocorde, no tiene mayor variación, si es monótono, entonces ahorita el paciente se sienta distraído, se sienta deprimido, se sienta triste, ¿no? El paciente con ansiedad más van a tener cambios bruscos en la voz y generalmente va a estar como buscando entre ustedes, de repente, y este detalle, y este otro, y esto, pero me olvidé de decirle, un ratito, doctor, necesito decirle algo porque de repente se lo necesita. Y me ponen un montón de detalles que en frío pueden ser inútiles, pero que me indican que la persona tiene problemas de músculo. Obviamente, al hacer el examen físico, van a buscar, por ejemplo, taquicardia, sudoración, temblor, hiperventilación durante la consulta. ¿Qué más? Algunas preguntas que pueden hacerse sin problemas durante la consulta. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afectó su enfermedad física al ánimo? Me asustó, me entristeció, me dio problemas, etc. Hay cambios en su energía, piensa cosas diferentes, piensa cosas tristes, piensa cosas que lo preocupan. Y repase todas estas cosas. Siempre valore cuáles son las creencias del paciente. De repente, de esto no voy a salir, de esto no voy a recuperar. Cuando vea a un paciente que piense que no va a ir bien, es muy probable que efectivamente no vaya bien. La depresión mata. Mata, eso sí está probado. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene acerca de la recuperación? Esto quiere decir que tenemos media hora. ¿Qué piensa? ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? ¿Confía en nosotros o no confía? ¿O no confía en la medicina en general? ¿O de repente prefiere ver un curandero? Recuerden que eso puede ocurrir incluso si la persona es muy instruida. ¿Recuerdan lo que le pasó a Steve Jobs? ¿Alguien sabe lo que le pasó a Steve Jobs? El creador de Apple. Murió por un cáncer de páncreas. Y se lo detectaron en el estadio inicial, por un chequeo, cuando era operable y extraíble, era curable. ¿Qué hizo Jobs? Un hombre muy instruido, multimillonario, si se de paso, se fue a curar el cáncer con batidos naturales. Cuando se dio cuenta de que eso no resultaba, acudió con los colegas. Y obviamente el cáncer ya se había desanimado. Puede pasar en esas personas. Y ojo, hay estudios que indican que las personas que tienen más dinero y a veces mayor nivel educativo pueden ser tienen mayor frecuencia de creencias absurdas de este tipo. Parece mentira, pero es que muchas de las personas que pueden ser muy instruidas y pueden tener mucho dinero no siempre tienen habilidades en ciencia y no siempre tienen habilidades como para poder discriminar. Bueno, sí, ¿qué es ese papelito que he estado donando de acá para ellos? Es la lista, doctora. Para que estén ahí conmigo. Busquen datos, como le decían, ¿qué más? Busquen el impacto emocional de la patología. Imagínense que le digan a alguien, ¿saben que necesita un injerto? Si le dicen que van a necesitar un injerto después de una caída por un accidente de tránsito y de repente es en el muslo, bueno, no hay tanto problema. Imagínense que sea en la cara. ¿Cómo ha cambiado el ánimo desde el diagnóstico? ¿Qué le preocupa sobre su cuerpo y su tratamiento? Mi mamá era gordita cuando le dijeron que tenía diabetes. ¿Qué ocurrió? Tuvo que hacer una dieta. Por la diabetes misma bajó de peso, bajó bastante de peso. Pero ahora tenía que aprender a conservar un peso adecuado y sano, ¿no? Se preocupaba por las cosas que comía, se preocupaba por las calorías, se preocupaba por si había una insulina. En esa época había dificultades económicas en el Perú y había problemas para conseguir insulina. Entonces eso se agregaba todavía las preocupaciones que ella tenía. Imagínense, bueno, ahora hay CIS.
Antes la gente tenía que pagarse su tratamiento. Y la salud le costaba y le sigue costando más a pesar de todo, más a los que menos tienen. Hay que explorar los pensamientos asociados, ¿no? Las creencias de catástrofe. Si esto empeora, ¿qué? Sí, señor o señora, ¿no? ¿Qué piensa que pasaría si esta enfermedad empeora? Hay una señora que no quería tomarse los exámenes de hemoglobina glicosilada. No sé si nos vieron lo que es un amigo de la familia. ¿Qué pasaría? Y la señora se pone a llorar. Tengo miedo de que me corten la pierna y me quede ciega como el vecino. Entonces prefería no enterarse. Para nosotros es irracional, es absurdo. Más bien tendría que tomarse los controles de hemoglobina glicosilada para corregir el problema, ¿no es cierto? Pero su miedo hace que como los chiquitos se escondiera para no ver lo que está para no ver la catástrofe social. Luego haremos un control de calidad. ¿Cuántos hay versus cuántos han firmado la lista? Sí, yo como le digo, no hay truco que ustedes hayan inventado que no lo hayamos hecho nosotros. Y cuando nosotros lo hacíamos, ya era viejo para nosotros. Fin. Otro, evalúen las conductas de enfermedad. Hay personas que son históricas y que evitan hablar de enfermedad. Hay personas que no quieren que la gente sepa por qué razones. Hay personas que a veces se angustian y buscan controles sobre la enfermedad. Buscan pruebas en exceso, piden y van, por ejemplo, con un médico y dicen, pero no me ha pedido una placa, por hacer radiografía, tomografía, lo que sea. No me ha pedido la placa. Señor o señora, no necesita. Pero no puedo tomar la placa. Señora, no necesito. Y no me puedo hacer un examen de hígado, porque con tanto que sigue que estoy tomando, de repente mi hígado está mal. Señora, no necesita. Toda la expresión de eso renal. Bueno. Pero no me puede tomar por ese caso, porque busquen detrás de eso no solo creencias inadecuadas, sino también busquen ansiedad. Pueden tener miedo a estar más enfermos de algo, o estar enfermos de alguna otra cosa, ¿no? Y también evitación de actividades por miedo al dolor, como les decía. Si una persona necesita hacer actividad, por más que esté sana, si va a experimentar dolor, va a tener dificultades. Y bueno, eso les comento lo que me pasó, ¿no? Yo me hice de tobillo, en el cual estuve de segundo grado, estuve enyesada 3 semanas, en bota de yeso y todo lo demás. Y cuando me retiraron la bota, pues tenía los músculos hipotróficos, ¿no? Por los gemelos, que la articulación anquilosada. Entonces tuve que hacer una rehabilitación. Yo sabía que al final iba a volver a andar y a recuperar el volumen. Por lo menos sabía que eso podía ocurrir, pero dolía un montón hacer la rehabilitación. Entonces, si una persona no sabe que el proceso puede ser doloroso, que puede ser lento, y siente dolor, pues se va a angustiar. Y una persona que, por ejemplo, tenga un trastorno, tenga una cirugía, que tenga un empleo, y necesita hacer un curso de rehabilitación, que un curso son más o menos 8 a 10 sesiones, y no ve ninguna mejoría aparente, se va a desanimar, se va a angustiar, y probablemente limite su rehabilitación. Los rehabilitadores dicen, vamos a necesitar, pues, de repente, 3 o 4 de estos cursos o de estos grupos de sesiones, ¿no? De 8 a 10 sesiones cada uno, antes de volver a evaluarlo. Pero el paciente de repente se cansa, se agota, ya no quiere continuar. Más todavía si le provoca dolor físico o dolor emocional, a ver que la articulación cae. O en el caso de los que tengan, por ejemplo, niños en rehabilitación, a veces también se van a agotar porque el niño parece que no responde, o tienen que hacer cierto esfuerzo solo para mantener algo y que no decaiga. Entonces la gente se puede aburrir, se puede cansar. ¿Qué más? ¿Dónde está?
de repente pueden servir. Por ejemplo, si tienen interés en hacer una evaluación y quieren obtener un dato concreto, ¿no? Ojo, ninguno de estos supera al clínico. Estos son pruebas de screening, por si acaso. Todas estas son pruebas de screening, ¿no? El PHQ-9, que es bien utilizado para depresión, el GAD-7 para ansiedad, el PHQ-15 para síntomas somáticos y la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Todos sí, son bastante útiles. Y nos pueden servir muchas veces como marcador. Yo veo que un paciente está deprimido, te aplico un PHQ-9 y sí pienso que puede estar deprimido. Lo mando con el psiquiatra, sí está deprimido, ¿no es cierto? De verdad que está deprimido. Pero resulta que de repente yo le hago un PHQ-9 a la persona que va a sufrir una amputación en algún momento. Obviamente queda bastante alto. Pero el PHQ-9 dice, ha experimentado estos síntomas en las últimas 2 semanas y agrega varios síntomas además de la tristeza, para ayudarnos a discriminar si la persona está triste, tiene un problema de adaptación o realmente está deprimida, ¿no? El MINI, que evalúa a 14 trastornos psiquiátricos, es un diagnóstico, en realidad es una encuesta estructurada, sirve mucho y muy bien para investigación y para clínica. El MINI se ha usado para hacer varias de las encuestas epidemiológicas a nivel nacional y a nivel mucho, para información de la metropolitana, de la sierra, de la selva y de la costa, ¿no? Ha servido bastante. Barra en 14 puntos, bien práctico. Por ejemplo, veo los criterios mayores. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. Pasa a la pregunta descriptiva. ¿Tiene tal cosa? No. ¿Tiene esto? No. Pasa a la siguiente. En media hora una persona está solamente completado. Y esto que es importante, las escalas de dolor, ¿no? Actually Pain, EVA, sirven, ojo, habitualmente las manejan en unidad de dolor, pero no es malo que las usen ustedes en la práctica diaria si es que hay algún problema de dolor en un paciente. Les va a servir para ver también la progresión de la terapia, a ver si ayuda, no ayuda lo que están haciendo, si es que de repente necesitan mejorar algo o no. La progresión también es importante. Pasas esa. Ahora, ¿cuándo nos ayuda más? Estas de acá, y estos son los cribados, ya había pasado nuestra. Se revela. Estas de acá, el PHQ-9, por ejemplo, nos ayuda bastante en depresión. GAD-7, como decía, en ansiedad. Pero fíjense, PHQ-9 nos ayuda a valorar los cambios, podemos usarla para seguir. Aquí, en el GAD-7, nos ayuda para ver, sobre todo, cuando hay ansiedad generalizada en enfermedad. No solo ansiedad generalizada como trastorno de ansiedad generalizada, sino cuando existe asociado a una enfermedad. PHQ-15 valora bastante bien los síntomas somáticos, bastante les va a servir ahora que está en medicina interna, si quieren evaluar qué tanto se preocupa un sujeto por las molestias que tiene. El SSD-12, que es otra escala, puede ayudarnos con los trastornos somatomorfos, ¿no? En los cuales hay los síntomas, los famosos síntomas médicos inexplicables que tienen a veces una raíz emocional o que se amplifican por una raíz emocional. Y la escala de catastrofización del dolor, que nos sirve para dolor crónico, para ver qué opina el paciente sobre el dolor, qué dificultades tiene y cómo se afronta, qué se espera del dolor, qué tanto temor hay para este. Se ha revelado. Una más. Era la misma, no tenía más. Pacientes con trastornos mentales nos sirve una entrevista clínica estructurada, ¿no? Observen siempre, por favor, estado de ánimo de afecto, proceso del pensamiento, contenido del pensamiento, la percepción y la conducta. No dejen de observar esto. En todas las historias siempre observen. Ahí. Ahora, a veces nos es difícil saber cuándo empieza un trastorno físico y
y cuándo empieza o cuándo se trata de un trastorno mental que tiene síntomas físicos, ¿no? Siempre la base de la historia y la cronología. Recuerden, siempre ¿qué es lo primero que hay en la anamnesis? El motivo de consulta. Y luego los síntomas. Y luego está el relato cronológico. Esa es nuestra pieza clave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa primero? Si hay síntomas de depresión y luego viene un infarto, entonces hay una depresión. El infarto no produjo depresión. El enfoque para un psiquiatra puede ser diferente. Para el cardiólogo sabe que tiene que pedir ayuda, ¿no? Y sabe que tiene que apoyar en ese momento, sabe que tiene que curar la depresión. La evaluación se tiene que hacer de forma exhaustiva. Tenemos que evaluar al paciente de la parte física y de la parte somática, ¿no? Y las características del síntoma, qué tan claros son, si tienen alguna correlación con una imagen, tienen correlación con alguna maniobra conocida o con el cuadro clínico, ¿no es cierto? ¿No? Pero recuerden eso, siempre, los síntomas somáticos, que llaman los funcionales, siempre son sobredimensionados, no guardan relación fija. Por ejemplo, hay gente que tiene una sensibilidad mayor al dolor, sobre todo en la ansiedad. Los toques, no es que sean exagerados, es que realmente tienen más sensibilidad al dolor, ¿no? Como uno de mis hermanos, que choca con algo y chilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguimos otras búsquedas, ¿no? Respuesta a tratamientos específicos. Si de repente creemos que es un problema reumatológico, usamos ABCO, usamos todo lo que se tiene que usar, y el paciente mejora, pero se estaciona en algún momento, busquemos de repente algún otro factor emocional que esté molestando, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una persona diabética y deprimida. Si conseguimos estabilizar la glucosa, vemos que la depresión mejora automáticamente. Recordemos también que es importante usar las herramientas diagnósticas estandarizadas. Sí hay que usarlas, de todas maneras. Nos ayudan a ver la progresión. Ojo, no dan diagnóstico, salvo MINI, y MINI se usa en epidemiología. Integre siempre los hallazgos y hagan los diagnósticos. Compare las puntuaciones de los hallazgos del examen mental con las escalas que tienen, los síntomas físicos que hay. Descarten siempre los síntomas de la medicación que estén dando, si puede pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes usan hipertensivos, recuerden que de repente la persona puede estar medio decaída, angustiada en algún momento, ¿no? En su trabajo. Le damos un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Le damos, por ejemplo, le damos sertralina. ¿Qué les diría la doctora Maritza Plasencia? Pero están siendo seguros. ¿Qué es lo que hay que probar si la persona, a pesar de todo, sigue decaída? ¿Qué buscan? Le voy a decir a doña Maritza que no me respondió. Para que lo jale, ¿no? Interacciones, perfecto. ¿Y qué puede estar bajo de esa interacción? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede afectar? Natremia. Puede haber hiponatremia. Y la hiponatremia nos da síntomas parecidos a la de depresión. ¿Cuál es la respuesta usual? Está decaído. Le agregamos más sertralina. Y no nos fijamos en la anatremia. Y la anatremia puede dejar, la hiponatremia puede dejar lesiones. Y podemos aumentar el daño que hay. Diferenciar somatización de trastorno facticio o simulación. Ojo, aquí sí hay molestias. En estos no existen los síntomas, estos se crean, se inventan. ¿Okay? Ya sea por la satisfacción de ser mejor que el médico, o por ganar algo, como por ejemplo permisos, perdón de algunas sentencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que identificar siempre comorbilidades, una depresión en cáncer, una ansiedad en enfermedad cardiovascular, etcétera. ¿No? Ven por acá. ¿Qué hacemos? Porque es bonito saber que lo tenemos, pero ¿qué cosas hacemos? Se necesitan afrontar varias cosas. Como le digo, todo el mundo es valiente, puede decir sí, se debe hacer hasta que las cosas llegan, hasta que las cosas pasan.
¿no? Una cosa importante, educación. Si el paciente se le educa, si el paciente conoce, si el paciente describe sus síntomas, si podemos describir qué es lo que pasa en torno a ellos, el paciente va a entender y nos va a creer. Se puede hacer en sesiones breves en la consulta, explicarle por qué ocurren algunos signos y síntomas, por qué es que hay, por qué el pensamiento catastrófico, por ejemplo, va a ampliar la percepción de dolor, hacerle un esquema de repente acerca de cómo funciona el eje total, ¿verdad? De forma sencilla, de forma bien simple, les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Pueden usar folletitos, pueden usar videos cortos, técnicas de relajación, sí puede ayudar. ¿Algo en especial que realizan? ¿Algo que sea especialmente divertido? No sé si nos lo pongan, me compartes, sería muy bueno. Todos necesitamos relajarnos de cuando en cuando. ¿Qué más? Terapia psicológica basada en la evidencia. Ojo, terapia psicológica no significa psicólogo. Hay mucho ingenuo que cree eso, que es igual al psicólogo. Dicho sea de paso, los psicólogos son científicos sociales. Una parte de los psicólogos, muy chiquita, se dedica a trabajar con pacientes. De ellos, solo una parte se dedica a la clínica, otra parte se dedica a la evaluación y otra parte se dedica a terapia, con un entrenamiento aparte, que no se da en la universidad y que demora más o menos entre 2 y 4 años en la escuela. Casi todos los psiquiatras tenemos al menos un entrenamiento en psicoterapia, entonces de paso. Generalmente los 3 tipos de terapia más aceptados: la terapia cognitivo-conductual para modificar pensamientos y conductas inadecuadas, terapia de aceptación de compromisos. Eso es una cuestión de cultura general, y psiquiatría lo van a ver con más énfasis. La aceptación en compromiso indica que la persona puede aceptar las molestias que tiene y comprometerse a hacer acciones para poder modificarlas o para aceptar lo que no puede cambiar. Y el mindfulness, o la reducción de estrés basada en mindfulness, con prácticas de atención plena en algún momento. Pueden, a veces para el Instituto de Psiquiatría les puse algunos, pero en internet hay videos de mindfulness, de ejercicios muy chiquitos para estar en el aquí y el ahora, que pueden ser bastante útiles cuando tenemos pensamientos, por ejemplo, yendo de un lado para otro, sobre todo en época de exámenes. Si pueden, úsenlos, ¿no? Si pueden, úsenlos, que va a ser bien útil, ¿no? Le decía, todo tratamiento, ojo, que sea realizado por alguien que es no médico, se hace primero por indicación de un médico. Todos, absolutamente todos. Y ese tratamiento tiene que ser supervisado por un médico. Al final terminamos siendo responsables del tratamiento ejecutado por alguien. No culpable que me pida de pata, pero ser responsables de haberlo evitado. Y esa es una cuestión capital. Cuando llegue psiquiatría en 5º año verán que eso es importante. El médico es cabeza de equipo. Eso quiere decir que tiene que supervisar la acción de todo el equipo que hay. ¿Qué más? Manejo farmacológico, si es posible, lo van a ver más en psiquiatría, antidepresivos duales. En estos casos se prefieren más los duales que los inhibidores solitos, ¿no? Se usan anticonvulsivantes como el dolor, contractura, otras cosas más. A veces algunos ansiolíticos, dice ahí de liberación prolongada. Generalmente se usan cuando hay mucha ansiedad, los de acción corta, que son bromazepam, clonazepam, pero se prefieren en ocasiones los de liberación, los de vida media prolongada, como son diazepam, ketazolam o clonazepam, ¿no? O también los famosos coanalgésicos, ¿no? El tramador y el ejercicio de psicoterapia, la fisioterapia, que también es útil. La psicoterapia también ayuda en estos casos. ¿Qué más? Siempre se busca atención colaborativa, que haya un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ¿no? Médico de familia, si es que hay un especialista implicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cardiólogo no va a estar presente todo el tiempo, pero el médico de familia sí, el médico de cabecera, el centro, idealmente el centro de referencia, ¿no? Fisioterapeuta, un trabajador social, ese sería el equipo ideal, ¿no? Y generalmente se busca o se propone esos modelos en los que hay primera intervenciones de bajo umbral, que la persona reciba educación y sobre todo psicoeducación acerca de sus estados de ánimo, que haga actividad física guiada, que participe en terapia grupal, que haga terapia individual y que si no se consigue éxito, que se derive una unidad de dolor, en caso de dolor, o una unidad de psiquiatría. Se puede usar también plataformas de telepsicología, entrenadores virtuales, apps de estado de registro de ánimo,
herencia del ejercicio mecánico. Y puede ser bastante divertido cuando lo sube. Lo que se busca, que se fortalezca la actividad del sujeto con diarios de actividad, por ejemplo, ¿no? Que ejerza su propio plan, que haga lo que le gusta, que cree sus propias imágenes, que cree lo que le puede ayudar y ser mejor para esto. A ver, ¿sí eso no? Bien. Bueno, a veces pasa. Se necesita mucho de trabajo de grupo para los mismos pacientes. Ahí está. ¿Qué más? Los grupos psicoeducativos de autoayuda son muy importantes. ¿Por qué? Porque en los grupos de autoayuda, todos los seres humanos que participan ahí tienen otro problema. Entre quitar no se leen la mano, no se van a mentir, no se esconden nada, pueden ser más genuinos a nivel de sus emociones. Eso es necesario. ¿Qué más? Hay que involucrar a la familia, porque no es raro que haya algo que se llama emociones estresadas de estos pacientes, que oscila entre la agresión. Claro, tú te haces así, ganas algo, tú no haces nada, tú comes echado, todo te lo dan, yo quisiera estar enfermo también para no hacer nada, y la sobreprotección, pobrecito, pero si está enfermo, mira, no puedo hacer nada, de verdad que está muy mal, ¿no? Entonces, entre esos extremos se puede movilizar la actitud de la familia. Y lo ideal es que esté al medio, ¿no? Y hay que definir roles, el que apoya, el que ayuda, también el que mejor no le decimos nada, y las expectativas de los sujetos, ¿no? Porque a veces la gente espera una recuperación milagrosa. Siempre necesitamos enfocar la parte ética del asunto. Es ético cuidar y curar al paciente. Hay que validar la experiencia de dolor del paciente, sin estigmatizar. Validar no significa aceptar todo. Significa decir que sí es posible, que sí es real. Por ejemplo, me duele mucho cuando me levanto y eso me pone de mal humor, por eso evito moverme. Si yo tuviera el mismo dolor, yo tampoco tendría ganas de moverme. No le digo que está bien y que está mal, pero sí que no tendría ganas. Reconozco que la emoción es posible y que es válida. Hay que ser transparente, hay que decirle a la persona el diagnóstico, no hay que ser bruto social. Hay que hacer un consentimiento informado para todas las intervenciones, sean psicológicas o no, y hay que ser también sensible a la experiencia del sujeto y hay que respetar las creencias del paciente. Eso es necesario, eso es importante a pesar de todo. Les dejo para pensar y les sugiero que propongan algo, que se proponen en la cabeza, porque algo así puede venir en el examen. No va a venir esto también. Una mujer de 55 años con dolor lumbar crónico, PHQ-9 14, depresión en nivel GAD 12. ¿Qué harían ustedes en cuanto a la evaluación? ¿Qué sería lo que va a ocurrir con esta persona? ¿Cuál es la explicación neurobiológica de esta situación? Tristeza y ansiedad y dolor. Con lo que tienen, ¿cuál sería la intervención apropiada? Y qué barreras éticas y socioculturales podrían haber en nuestra sociedad, en el imagen de una dama que se encuentre tratándose por dolor lumbar crónico en un hospital, digamos, esperan que ustedes están ahorita en hospitales que son nivel 3. En un hospital nivel 3 es bien. Intenten planteárselo, intenten resolverlo, discútanlo y con esto habrán aprobado el examen. Preguntas, curiosidades, ideas. ¿En qué participan ahora en la semana? ¿Qué les toca? ¿Ah? Lucana. ¿Ella haciendo el San y podrían mis compañeros con el programa, mis encontrando. Si no hay nada más, buena suerte.